Las características que habíamos abordado en la clase pasada sobre el futurismo las podíamos resumir en algunos puntos, 6 puntos, como lo marcaba Lourdes Cirlot en el libro sobre las vanguardias. Por un lado, la independencia de la tradición, es decir, el rompimiento con la tradición. Por otro lado, la libertad creativa, una invitación y una exaltación de la creatividad y de la innovación, de la propuesta de lo nuevo, como un valor en sí mismo. Eh, el choque y la provocación, como también como una de las fuerzas que van impulsando a este movimiento. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? La incorporación de lo experimental, que también va de la mano con la libertad creativa, y la no imitación de la realidad, es decir, algo que ya para finales del siglo XIX parecía estar cada vez más afirmado en los criterios estéticos del arte de Europa occidental de ese final de siglo, ¿no? Y por último, marcamos la idea de la proclamación de un manifiesto. Todo eso, estas 6 características, ¿sí? Son características muy generales. Se podrían agregar muchísimas otras más. Quizás aquí faltaría abordar una de las características, la de eh, el- la interconexión entre las distintas ramas del arte, ¿sí? O el romper las fronteras entre las distintas actividades artísticas, de establecer una producción artística que no se encierra dentro de ni del género ni de la técnica, sino que busca la combinación de técnicas, la exploración de nuevas y de la mano de esas nuevas en la combinación. Y eso es quizás algo que queda patente no solo en el futurismo, también en el cubismo y en el dadaísmo. ¿Mm? Más adelante vamos a tocar esas vanguardias para poder entender de qué manera eh, este proceso de modernización, como lo había venido describiendo Calinescu, ¿sí? Eh, toma un cuerpo concreto, una forma concreta, en este caso con el futurismo, ¿sí? Porque en Calinescu tenemos observaciones sobre lo que va a ser la vanguardia, eh, pero de un modo casi teórico, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es la vanguardia en casos concretos, expresándose a su modo, acotado a Italia, es cierto, ¿no? Acotado a Italia. Mario de Micheli, en el libro, excelente libro de Las vanguardias artísticas del siglo XX, que es un libro que yo les recomiendo siempre, eh, dice lo siguiente: este es el clima, se los voy a ampliar un poquito, este es el clima en que nace el futurismo, y nace como antítesis violenta, tanto respecto al arte oficial, el Risorgimiento y el humbertismo, el humbertismo de Humberto I, ¿no? Como respecto al verismo humanitarista. El verismo humanitarista era una corriente de artistas, escritores, que veían la problemática social como un fenómeno importante, como un fenómeno relevante, un aspecto relevante a tratar. Ese rechazo de lo oficial se da de modo violento. Y es decir, nace como una aspiración a la modernidad, dice De Micheli. En realidad, el futurismo fue en sus orígenes un torbellino de ideas y de sentimientos diversos, ¿sí? En el que, al menos por lo que respecta a algunos hombres, la voluntad de renovación no era ni puramente plástica ni puramente reaccionaria, ¿sí? No era simplemente una, un rechazo, y no era simplemente un fenómeno de la pintura, ¿sí? Sino que, como lo vamos a ver justamente ahora en la descripción, un fenómeno que se amplía, se utiliza todo el abanico posible de aspectos artísticos, ¿sí? Y la mayoría de los aspectos culturales. A ver, un segundito. Oh, Cristina. Ah, ahí está.
Bien. El manifiesto del futurismo fue redactado hacia 1909 por Marinetti, el poeta Marinetti. Y leyendo este manifiesto podemos encontrar múltiples elementos que justamente reafirman la idea de Mario de Micheli sobre ese fenómeno artístico que parece estar realmente engranado con este proceso de la modernidad. Cuando leemos el manifiesto, observamos algunos temas que parecen casi parecen hablarnos de un manifiesto más que del futurismo, un manifiesto de la modernidad misma. Por ejemplo, nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de su órbita. Hace falta que el poeta se prodigue con ardor, fausto y esplendor para aumentar el entusiástico fervor de los elementos primordiales. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirlas a postrarse delante del hombre. ¿Sí? En esta primera parte, estos 7 puntos del manifiesto, parecen quedar subrayados algunos elementos que ya veíamos en las características. En principio, ¿sí?, resaltar lo violento que propone, la violencia que propone el movimiento futurista para abordar la nueva propuesta artística, ¿sí? Sin ese impulso y sin esa energía o temeridad, como le dice Marinetti, ¿sí?, no estaría abordándose de un modo moderno la lucha contra la tradición y contra los artistas oficiales y la camada de críticos oficiales, ¿sí? Aquí aparecen elementos que se vinculan con las revoluciones tecnológicas y las revoluciones industriales, con la expansión de este sistema a todo el mundo, a toda la Tierra, con en una perspectiva ya no de región o de zona, de país o de ciudad, sino en una perspectiva global. La segunda parte, ¿sí?, se refiere a lo siguiente: estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos. ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del imposible? El tiempo y el espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Aquí aparecen varios aspectos que son complejos de analizar, fundamentalmente por lo siguiente: gran parte del movimiento futurista, de la corriente del futurismo, ¿sí?, surge en sectores anarquistas, algunos socialistas, incluso sindicalistas, ¿sí?, donde quizás lo marca mucho Mario de Micheli, estas exaltaciones, ¿sí?,
se entreveraban con otras muchas exaltaciones, ¿sí? Solo que aquí Marinetti hace como un filtro de ese fervor y de esa sensación de estar frente como a una especie de represa que se abre, ¿m? Y que va a arrasar con todo lo que tiene delante en materia de arte y cultura oficial. Y la composición de esta corriente, de este movimiento, parece ir rotando, ir modificándose. Desde algunos integrantes anarquistas y socialistas y sindicalistas hacia otros sectores, ¿sí? Que luego se van a fundir especialmente con los sectores del fascismo italiano. El otro aspecto que parece glorificarse y exaltarse en este manifiesto es el que tiene que ver con grandes transformaciones que tiran a tierra todo lo que está establecido, ¿sí? La idea de la exaltación de la guerra es una idea que va en ese camino, en el camino de un mecanismo moderno, como el que se ha visto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, capaz de hacer una limpieza, ¿sí? De una sociedad y de una cultura y obligar a una especie de reconstrucción y renovación de lo que existía hasta entonces. Atrás ha quedado la época, en Italia en particular, del Risorgimento, ¿sí? De la unificación, de una mirada optimista sobre el futuro de Italia, ¿sí? Dando lugar a una época de la monarquía de Humberto, del humbertismo, de la consolidación de una clase social privilegiada, industrial, fundamentalmente asentada en el norte de Italia, ¿sí? En la construcción de grandes monumentos que exaltan las monarquías, y frente a justamente ese doble paisaje que está presente en Italia, aparece esta especie de huracán que ya proclama la destrucción de todo lo que está en pie en ese momento. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo, todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Finalmente, cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita por el placer y por la revuelta. Cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, o sea, los trenes, las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas, en los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centellantes, los puentes de hierro, ¿no? En los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero, embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea el viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Este es el manifiesto del futurismo. Aquí la exaltación de los resultados de la modernización, ¿sí? Es decir, de los procesos de industrialización y de desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Aparecen exaltados como los grandes momentos o las grandes luces de la época que le está tocando vivir al futurismo, ¿sí? Cuando se exalta la guerra, se exalta no solo la destrucción de lo viejo, también y en gran medida la maquinaria moderna que se puede ver en Europa Occidental. Hacia 1913, previo a la Primera Guerra Mundial, ¿sí?
en la guerra de los Balcanes que se llamó, Marinetti va a hacer un poema concreto, lleno de sonidos y palabras inventadas, una especie de poema con ruidos, voces, aludiendo a esa batalla que se está produciendo en los Balcanes. Y aquí como si fuera de la radio. Exactamente. De hecho, Marinetti planifica este poema siendo periodista en esa guerra de los Balcanes en 1913 y 1914. Fue publicado como libro del artista por la editorial de Marinetti en Milán en 1914. Y hace un relato de una batalla, ¿sí? La batalla de Adrianópolis en octubre de 1912. Suena de esta manera este poema, se los voy a demostrar. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventare spazio con un accordo. Pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pum spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchie, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato sotto morsi, schiaffi, pit-pac, puntum, vittorie, salti 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flic-tac, zin, shac, illeri nitriti, 3 battaglioni bulgari in marcia, croc, Sumi Marizza, o Carvaveda, gran, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, croc. Grida gli ufficiali, sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, ciao! Bello, vampe, ribalta di forti, vampe, ribalta di forti, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolf, allo, attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odor di saldito, odor di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Cip. Gran. I pazzi bastoni professori d'orchestra, questi bastonatissimi, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi precisare minutissimi rottami di echi nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 km quadrati. Fiumi illustri, Tungia, Marizza, sdraiati. Il fiume, un ferito vi lava la sua gamba insanguinata fra mormori, gorgogli, nostalgie d'acqua verde. Alture, palchi, rogione, 2000 shrapnel, sbracciarsi, esplodere, fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, pum, 2000 granate di guerra a strapare. Otro artista que se pliega a esta corriente es Giacomo Balla. Giacomo Balla tiene una obra que se llama Lámpara de Arco, es esta que estamos viendo ahora, ¿sí? Giacomo Balla había estado un tiempo en París y había conocido el divisionismo, o sea, una especie de puntillismo, y aquí está justamente utilizando ese divisionismo en esas pinceladas en formas de Vs, ¿sí? Parte de la idea de Marinetti de que la idea de matar el claro de luna, y es lo que efectivamente está realizando esta lámpara eléctrica. Imponerse sobre la naturaleza, en particular sobre la imagen de la luna, y protagonizar toda la composición, ¿no? Algunos de esas pinceladas que podemos ver acá tienen distintos
colores y se van casi como expandiendo a partir del centro de la iluminación. ¿Sí? El contorno parece un cráneo. Sí, el contorno, el halo de luz parece una forma extraña, pero que se impone a la luz de la luna. Esa es la idea de Giacomo Balla. Aquí, en relación a la modernidad, parece que el aspecto queda más que claro, ¿sí? Es decir, aquí lo moderno se vuelve el centro de la temática de la obra, ¿sí? Aquí, en este caso, el perro con correa, ¿sí? La idea va a subrayar la idea del movimiento y la agitación que también estaba expresado en el manifiesto, ¿no? Lo mismo hace en La mano de violinista, también con una técnica que puede aludir a ese divisionismo que había observado en Francia, ¿sí? Y a una especie de fenómeno de multiplicación de la imagen o de superposición de la figura en esa mano que se repite. Gran parte de estos fenómenos de repetición de la imagen eran producto de experiencias fotográficas, ¿no? En particular de un fotógrafo inglés y otro norteamericano, uno Muybridge y el otro Jules Marey. Marey creo que era francés, Jules Marey era francés, y Muybridge, que lo recordarán por algunas imágenes que hizo tratando de descubrir si un caballo en un momento del galope tenía las 4 patas en el aire. Esas repeticiones de imágenes, ¿sí?, aparecen reutilizadas aquí como una idea, una estrategia para desarrollar la idea de movimiento y de agitación. Lo mismo hace Russolo, ¿sí?, en este caso, con un coche rompiendo o atravesando la atmósfera. Este es una obra de 1912, se llama Dinamismo de un automóvil. Russolo es un artista que lo vamos a volver a citar un poquito más adelante cuando hablemos de la música en el futurismo. Boccioni, aquí en una descomposición de la figura en el espacio, lo reconocerán por esta obra fundamentalmente. Estas son formas únicas de continuidad en el espacio que realizaría hacia 1913. Es una obra de 1 metro y algo, hecha en yeso, que después fue reproducida en bronce. Quizás esta sea una reproducción en bronce, ¿sí? Y que todos ellos participaron de los manifiestos más importantes o de un manifiesto concreto, ¿no? O el manifiesto de la pintura o en el caso de Boccioni, el manifiesto de la escultura futurista. Lo mismo aparece en el arquitecto Antonio Sant'Elia. Este arquitecto propuso una serie de proyectos que, a pesar de que no se realizaron y que moriría posteriormente en la guerra, o sea, el arquitecto, dejaron una marca importantísima en en el renovado lenguaje de la arquitectura de principios del siglo XX. A ver, les voy a mostrar un poquito más amplio esto. Un boceto para el proyecto de la Città Nuova, una serie de ideas, de bocetos que presenta hacia 1914. Es la idea de una ciudad de la modernidad, de la nueva época, de esa época que el manifiesto ubica en la cúspide de un desarrollo cultural, de un desarrollo de la civilización, ¿no? Gran parte las ideas de Sant'Elia. Este es otro boceto de la Città Nuova. Incluye elementos que han tenido aplicación en ciudades más modernas, más actuales, que seguramente Sant'Elia no llegó a observar. Pero sin lugar a dudas, Sant'Elia tiene precedentes, ¿sí? Tiene precedentes en la arquitectura moderna de Alemania o en la arquitectura de las nuevas ciudades de Chicago y Nueva York, que también
aparecen, pero en este caso podemos ver ideas que tienen que ver con la circulación de peatones, con los mecanismos de comunicación, ideas, formas de acceso a la ciudad, tanto a través de el aeroplano, los aeropuertos con acceso a la ciudad, que entonces el aeroplano no tiene vuelos comerciales, vuelos de transporte de pasajeros comerciales, ¿no? Pero él sí propone este tipo de ciudad moderna, con sendas peatonales, con sistemas de comunicaciones sin cables, con antenas como las que tenemos hoy, proyectos que parecen exaltar en gran medida la arquitectura que la ingeniería había desarrollado y aplicado en forma de complejos industriales, de estructuras para puentes y edificios, ¿no? Y que él las traduce en el diseño de una ciudad. Otro artista que quiero citar es el de Fortunato Dépero. Dépero es un artista del diseño y de la arquitectura. Esto que les estoy mostrando ahora es el pabellón del libro que se realizó por 1927, pero que me parece sumamente renovador del vocabulario. Es un pabellón construido en base a tipografías, ¿sí? Esto se mostró en Milán en 1927. Dépero futurista 1913-1950 es una exposición que podrá verse hasta el próximo 18 de enero en los espacios de la Fundación y que gira en torno a la figura de Fortunato Dépero. Dépero fue un futurista, a nuestro modo de ver, no suficientemente conocido fuera de su país, Italia. No querríamos que la exposición se entendiera simplemente como una especie de operación de rescate arqueológico de un artista injustamente olvidado, como suele decir a veces el tópico. Cuando uno se dedica a estudiar a artistas injustamente olvidados, la primera pregunta que debe hacerse es: ¿no será que quizás están justamente olvidados? En el caso de Dépero, la respuesta inmediata, en cuanto uno conoce mínimamente su obra, es no. Si la exposición fue una ciudad, la hemos dividido en 4 barrios. El primer barrio se llama Abstracción y Futurismo y está dedicada a contextualizar a Dépero en el contexto del resto del futurismo, desde fotografías hasta la práctica totalidad de lo manifiesto. Aparte de haber sido llamado la primera vanguardia y probablemente el más radical, que se caracteriza por estar continuamente produciendo manifiestos. Y en ese primer barrio, digamos, uno se puede hacer cargo de hasta qué punto Dépero abraza en 1915 con todas las consecuencias el credo futurista inaugurado 6 años antes, en 1909, por Marinetti, acompañado por esas obras. El segundo barrio está dedicado al teatro y la vanguardia. Dépero se inaugura como vanguardista, como pintor futurista, con una enorme presencia y un trabajo sin descanso, no solo en el campo de la pintura, sino en el campo del teatro de vanguardia. Dépero es un señor que en 1919-1920 ya está concibiendo escenografías que hacen ruido, escenografías que se mueven, teatro plástico, escenografías dinámicas. Está haciendo real el teatro sintético de Marinetti. Esas piezas que hoy llamamos de esa manera tan aparentemente novedosa microteatro y que ya existían en los años 20, esas piezas de 2 actores que duran 5 minutos, y crea esta escenografía experimental y dinámica que se adelanta mucho, por ejemplo, a algunos de los experimentos de los rusos años después. El tercer barrio se llama, y aquí aparece otra tremenda novedad del mundo deperiano, la Casa de Arte Futurista y el Arte de la Publicidad.
De Pero es un artista global, no solo pintará, sino que esculpirá, hará diseño gráfico, hará publicidad, literatura, poesía, escribirá textos, hará cuadrinstofa, o sea, tapices, cuadripublicitarios, cuadros publicitarios. En el año 19, De Pero, adelantándose muchísimos años a la Factory de Warhol o a estudios contemporáneos como los de Olafur Eliasson o Jeff Koons o Damien Hirst, crea en 1919 la Casa de Arte Futurista De Pero en Rovereto como una especie de central de acción desde la que él esculpe, pinta y hace encargos publicitarios para innumerables industrias y empresas italianas, entre las cuales quizá la más conocida sea Campari, cuya botella diseñada por De Pero ha sobrevivido hasta hoy. Hemos querido introducir al visitante en ese cuarto barrio de la exposición a través de dos películas de época. En los años 30, De Pero hace las maletas y hace algo absolutamente inédito, un gesto que es rompedor y que le adelanta también con respecto a los artistas de su época, y es que decide irse a Nueva York. El resumen de sus 2-3 años de carrera en Nueva York es francamente negativo, aunque, y esto es muy importante, De Pero se da cuenta de que aquello con lo que había soñado el futurismo en los años 10 realmente se ha hecho realidad en Nueva York. Si uno ha hecho una apuesta de futuro por la tecnología, por la técnica, por el acero, por la grandiosidad, por la simultaneidad, por el dinamismo, eso de alguna manera estaba ya realizado en la Nueva York de los años 30. De Pero no renuncia a su actividad artística, pero tampoco triunfa, y finalmente en el año 31 vuelve a Italia. Y este es el último apartado de la exposición. La Italia de 1931 es la Italia del régimen fascista, en la que se produce, y eso tenía que estar presente en la exposición, una sincronización entre el futurismo como vanguardia artística, seguía siéndolo a pesar del tiempo pasado desde su creación, y la vanguardia política, que en ese momento era el fascismo, un régimen totalitario que, en paralelo a la Alemania nacionalsocialista y a la Rusia soviética, pretendía cambiar el status quo y, digamos, enfrentarse a la realidad social con una mentalidad muy parecida a la que se enfrentan los vanguardistas con la realidad artística o con el material plástico. En el catálogo, donde hemos publicado casi una cincuentena de textos de De Pero, hemos dado un paso más sobre la cronología de la exposición y hemos publicado un texto firmado por De Pero en 1951 y que se llama El futurismo ha vuelto a la superficie. Dice que él es montañés, que es filósofo, que no es una persona beligerante, pero que quizá la visión genérica en perspectiva de lo que significó el futurismo y de lo que significa la obra de Pero solo podrá darla un cronista, dice literalmente, del año 2000. Estamos en 2015, ojalá que la crónica que es esta exposición ayude a darle a De Pero eso tan italiano y tan universal, eso que los italianos llaman un portafortuna, que a Fortunato De Pero, que fue tan desafortunado en ocasiones en vida, le aporte la difusión y el conocimiento internacional que sin duda se merece. Otro artista que también nos va ampliando este panorama sobre el futurismo es el caso de Luigi Russolo. Russolo tiene una experiencia o un trabajo como artista plástico, como pintor, y poco a poco se va sumergiendo en el mundo de la música, ¿sí? Donde da lugar a una experiencia creativa sumamente renovadora para la época y que va a marcar grandes influencias en el mundo de la música moderna de principios del siglo XX. La propuesta de Russolo es fundamentalmente en materia de música, ¿no, verdad? En Russolo habíamos observado el dinamismo de un automóvil de 1912,
Pero aquí ya les presento o la otra faceta de músico. Él crea una serie de instrumentos que llama los intonarumori, un grupo This music has not been heard in a very long time. I'm talking about de instrumentos creados por él que simulan los ruidos y sonidos creados por la sociedad industrial, la sociedad moderna, ¿sí? Y esos instrumentos son unas cajas donde aparecen una serie de engranajes y palancas que mueven los artistas y que generan una especie de concierto de ruidos y sonidos. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. Disculpen que no les puedo mostrar todo el video sobre esta experiencia. Esas cajas que ven ahí con esos altoparlantes o esos conos de difusión son justamente los intonarumori de Russolo, que le llevó a través de esta experiencia, con estos instrumentos, con esta experimentación, ¿sí?, incluso a diseñar una nueva escritura musical que pudiese dar lugar a estos instrumentos de ruidos o de efectos de sonido que los asociamos obviamente con el mundo industrial y tecnológico de la modernidad.